de censura luego de que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente César Solórzano, quien está al frente de esta sesión, señaló en una corta intervención que la Asamblea ha cumplido con los tiempos para el juicio político, que se cumplió también con los procedimientos, que se dio las garantías para que el interpelado ejerza su legítimo derecho a la defensa. Se ha cumplido con las notificaciones para que esto ocurriera y por tanto se han dado todos los elementos para que el juicio político cumpla con las garantías que establece la ley. Se avanza entonces en el registro, Belkis. Sí. Esta sesión del Pleno se inició a las 10:28 de hoy. Como no existieron solicitudes de cambio en el orden del día, luego de la entonación del himno nacional de la República del Ecuador, inmediatamente se dio paso a la lectura del informe respecto de este juicio político en contra de Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud Pública. Todo este proceso de lectura duró cerca de 4 horas y media. Posteriormente se dio paso a la intervención de los interpelantes. Ángel Sin Maleza, el asambleísta Ángel Sin Maleza, inició su participación alegando que el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se sirvió de lo público. Aclaró que su intervención no contendría agravios de carácter personal. Afirmó que el sector de la salud no ha tenido gobierno y sostuvo que son 3 las causales que sustentan este juicio político conforme él había planteado justamente este pedido. La acción y omisión en la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad durante la pandemia por el COVID-19. Dijo que más de 3,000 carnets de discapacidad fueron entregados. Sobre este punto, el legislador manifestó que el exministro incumplió funciones al no haber proporcionado la información que se le requirió respecto a este tema. Dijo también que no se entregaron nombramientos a los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia en primera línea. Ello debía cumplirse, dijo, hasta el 22 de diciembre de 2020. Otra de las causales, la compra insuficiente de vacunas contra el COVID-19 y la falta de entrega de información a la Asamblea Nacional respecto del Plan Nacional de Vacunación. Luego intervino el segundo interpelante, el legislador Pavel Muñoz. Así es, en su intervención el legislador Muñoz señaló que hubo un negligente manejo de la pandemia, que ni siquiera se entregó equipamiento al personal de salud, violentando así incluso las exigencias internacionales frente a la pandemia. Habló también de que se entregó desde el gobierno menos recursos al área de la salud, pero que el ministro ni siquiera utilizó esos recursos que le dieron. Fue parte de las declaraciones del legislador Pavel Muñoz, que se acompañó de una presentación para dar sus argumentos. En todo lo que va de la pandemia se han hecho 1.200.000 pruebas, dio como dato durante su intervención. Señaló que la Organización Mundial de la Salud dice que por un caso positivo se deberían hacer otras 10 pruebas en su círculo, que en el Ecuador apenas se hacen 2, que se han realizado tan pocas pruebas que el Ecuador tiene un nivel de positividad del 35%, 3 veces más que a nivel mundial, que las consecuencias que se viven hoy son derivadas de la mala gestión del exministro Juan Carlos Ceballos. Fue parte de la intervención como interpelante del asambleísta Pavel Muñoz. Sí. Posteriormente debía cumplirse el paso relativo a la defensa, en este caso de Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud. Sin embargo, según se notificó o se certificó desde Secretaría General, hasta ese momento no había existido respuesta alguna respecto de los oficios que fueron remitidos en torno a este proceso que inició la Asamblea Nacional. El exministro no se presentó, no hubo comparecencia ni presencial ni de manera virtual, y es por ello que en lo posterior ya se dio paso al debate respectivo. En este debate intervinieron un total de 12 asambleístas. Incluimos en ese número a los legisladores Elio Peña, legislador por Zamora Chinchipe, Jimena Chactón, asambleísta nacional, Esteban Melo, quien representa la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Henry Cocalón por Guayas, Marcela Guiñaga por Guayas, Nancy Guamba por Pichincha, Noralma Zambrano por la provincia de Santa Elena, Amapola Naranjo por Pichincha, el asambleísta nacional Rodrigo Coyaguazo, la legisladora por Guayas Mónica Brito, la asambleísta por Tungurahua Rosa Verde Soto, el legislador nacional Denis Marín.
Hubo oportunidad para escuchar nuevamente las intervenciones de los asambleístas interpelantes. De un lado, el legislador Pavel Muñoz, por ejemplo, reflexionaba sobre la tragedia que ha significado la pandemia por el COVID-19 en nuestro país debido al mal manejo por parte de las autoridades y también las pérdidas que han sufrido miles de familias, entre ellos varios legisladores. El asambleísta Ángel Sigmaleza, de su lado, dijo que se ha cumplido con la función de fiscalización y que se ha demostrado las causales que motivaron este juicio político. Desobedecer la ley ha sido el actuar permanente del exfuncionario, refirió el asambleísta Ángel Sigmaleza al referirse justamente al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos. En este instante son 125 los asambleístas que ya se han registrado para participar en la votación por esta moción de censura al exministro Juan Carlos Ceballos. Ya en el debate, el primero en intervenir fue el legislador Elio Peña, él como presidente de la Comisión de Fiscalización, y señaló que hubo negligencia e indolencia por parte del ministro, que se comprobó que incurrió en todas las causales de las que se le acusaba, y calificó esto como de una negligencia criminal en el manejo de la pandemia. Dijo además que solo escuchar las cifras de muertes en el personal de salud es suficiente para la censura, dijo el legislador Peña, y dio algunos números: 400 médicos, 100 enfermeros, 70 psicólogos, etcétera, perdieron la vida en esta pandemia. Y precisamente señaló que por la negligencia de las autoridades y en particular del ministro de Salud. Sobre estas acusaciones y luego de analizar las pruebas de cargo y descargo, señaló el legislador Peña, quedó en evidencia para la comisión la ineficiencia del ministro para la provisión de medicamentos e insumos para enfrentar la pandemia. Dijo también que el sistema de salud pública ha sido debilitado con la desvinculación de más de 2,000 funcionarios. Por otro lado, señaló que, en cambio, frente a que no se atendió adecuadamente a la población en general, se tuvo una actitud diferente con lo que llamó los VIP, y dijo que el gobierno y que el ministro en particular permitió las vacunas para periodistas, personajes públicos, autoridades y familiares en detrimento de la población y de la ciudadanía en general, a lo que sumó también la negligencia en el manejo de los cadáveres y la desaparición de cuerpos. Sí, antes de avanzar en este resumen respecto de lo que expresaron los asambleístas durante el debate, vamos a revisar aquellas causales que han motivado este juicio político, según se desprende de la moción que han presentado los asambleístas Pavel Muñoz y Ángel Sigmaleza. Se expone lo siguiente: moción de censura al exministro de Salud Pública, doctor Juan Carlos Ceballos, por el incumplimiento e inobservancia de la ley y la Constitución de la República, conforme a lo que se expone a continuación. 1. Acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, emisión irregular de carnet de discapacidad. Por haber infringido el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que le dispone coordinar acciones para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 361 de la Carta Magna, que le otorga al ministro de Salud la competencia de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud. El 47 del mismo cuerpo constitucional referente a los derechos de las personas con discapacidad. Y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Discapacidades referente a los derechos. Otro de los argumentos para esta moción de censura es el incumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por haber violado e inobservado el artículo 25, la disposición general séptima y las disposiciones transitorias octava y novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, ya que hasta el 22 de diciembre del 2020 no entregó ni un solo nombramiento definitivo a los trabajadores y profesionales de la salud, como tampoco entregó los contratos de servicios ocasionales a los médicos posgradistas y devengantes de beca. Una tercera causal, la ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal para los profesionales de la salud, por haber infringido el artículo 6, numeral 16 de la Ley Orgánica de la Salud, que determina como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de seguridad y condiciones
y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo. Y por infringir el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Salud, que dispone que la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. También en la causal número 4, insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas por haber infringido el artículo 6, número 5, detección, prevención, atención integral y rehabilitación de enfermedades transmisibles y problemas de salud pública declarados prioritarios, y numeral 16 de la Ley Orgánica de la Salud, que determina sus responsabilidades. Una quinta causal, no transparentar cifras de número de muertos en exceso, por haber infringido el artículo 362 de la Constitución de la República, que dispone que los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información de los pacientes, además de los números 11 y 12 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud, que señala que es responsabilidad del Ministro de Salud Pública determinar zonas de alertas sanitarias, identificar grupos de población en grave riesgo y elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres. La causal número 6, extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, por haber infringido el artículo 362 de la Constitución de la República, que dispone que los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información de los pacientes. El artículo 6, número 12 de la Ley Orgánica de Salud, que le dispone elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres. Y número 33, emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, y el artículo 90, no se podrá proceder a la inhumación o cremación de un cadáver sin que se cuente con el certificado médico que confirme la defunción. Y el artículo 92, el traslado de cadáveres dentro del país requiere autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien establecerá las normas de conservación y seguridad. Y por haber infringido los artículos 5 y 6 del Reglamento para la gestión de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas, osamentas humanas y regulación del funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios. Causal número 7, desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud, por haber infringido las siguientes normas internacionales: Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo 1982, establece como principio básico: no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador sin que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento. Y lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos: se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Además, se inobservó lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 363: fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. Seguimos revisando, pero mientras les comentamos que ya se han registrado 130 legisladores para participar en la votación. En la causal número 8, falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública. Asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de censura presentada por los asambleístas Pavel Muñoz y Ángel Sin Maleza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Con 130 asambleístas registrados ya inicia la votación. Estábamos comentando lo que es la causal número 8, la falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, por haber infringido el artículo 362 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina la atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales, alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y
calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. El artículo 6, número 2, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud. Número 30, dictar en su ámbito de competencia las normas sanitarias para el funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención a la población. Y el artículo 9, priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos de la Ley Orgánica de la Salud. Causal número 9, desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia por haber infringido las siguientes normas nacionales e internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que advierte no descuidar los programas de vacunación por la pandemia del COVID-19, de la UNICEF, que indica que la OMS y UNICEF piden que se realicen esfuerzos inmediatos para vacunar a todos los niños. Artículo 363, número 7, garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces de la Constitución de la República. Artículo 6, número 20, formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad de la Ley Orgánica de Salud. Vamos a revisar cómo avanza esta votación. Al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, 130 legisladores se registraron para este proceso de votación. Hasta este momento, de las 4 opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención, los legisladores han hecho uso de una sola opción, que es el voto afirmativo, que en este caso se expresa a favor de la censura del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. 121 votos afirmativos hasta el momento. Y la última causal, la número 10, dice que es insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan de vacunación. Por haber infringido la Constitución de la República en su artículo 362, los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos. El artículo 363, número 2 de la Carta Magna, que establece la universalización de la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. Y el número 7, garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 6, número 8, regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados y medicamentos. Así que por lo expuesto, señala el documento ya al finalizar, se adjunta esta moción el texto de la respectiva resolución. Así señala el documento de esta moción las causales por las cuales se mociona la censura del exministro Juan Carlos Ceballos. Al momento, en este instante, para quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional, son 127 los votos afirmativos. Están faltando 3 asambleístas por consignar su voto, ya que recordemos que fueron 130 los que se registraron para la votación. Sí, 127 votos afirmativos hasta el momento, no hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones. Todo apuntaría a que podría existir unanimidad en esta votación respecto de la moción de censura al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. No hay unanimidad porque se acaba de registrar ya una abstención. Se han consignado todos los votos, 129 votos afirmativos, y vamos a escuchar la proclamación oficial de resultados por parte del doctor Javier Rubio, secretario general de la Asamblea Nacional. Insistimos, de 130 presentes, 129 votos son afirmativos, una abstención. Escuchamos al doctor Javier Rubio, secretario general de la Asamblea. Resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 129 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción de censura y destitución la moción de censura presentada por los asambleístas Pavel Muñoz y Ángel Simalesa. Con 129 votos afirmativos y una abstención,